Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Tenemos un vídeo que estoy seguro de que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las noticias del mundo del espectáculo y de las sorpresas que a veces nos trae la vida. Hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos boquiabiertos, una sorpresa electoral que involucra a dos nombres que seguro les suenan mucho, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, así es, estos dos juntos en un día clave. La expectación es máxima, y vamos a desgranar todos los detalles. Pero antes de sumergirnos en el cotilleo, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia es impactante y para muchos totalmente inesperada. El título lo dice todo: sorpresa electoral, Ander Zel y Kerem Bürsin juntos en el día clave. Imagínense la escena, la tensión habitual de un día de elecciones, la gente yendo a votar, los resultados en vilo, y de repente, ¡boom! Aparecen ellos dos, juntos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una aparición pública programada? ¿Un encuentro fortuito? ¿Tenía algo que ver con la política o era simplemente una coincidencia que desató la locura en redes sociales? Pues bien, vamos a empezar por contextualizar. Para quienes no estén al tanto, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, especialmente conocidos por su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de muchísima atención y especulación a lo largo de los años. Han tenido sus idas y venidas, y aunque no siempre han confirmado oficialmente su estado, su conexión siempre ha sido evidente para sus seguidores. Entonces, ¿qué los llevó a coincidir en un día tan crucial como el día de unas elecciones? Les cuento. Se trata de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía, un evento de suma importancia para el país y, por supuesto, para la comunidad internacional. La participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia, y ver a figuras públicas ejercer su derecho al voto siempre genera interés. Lo que hizo que esta aparición fuera una sorpresa electoral, en el sentido más divertido y mediático, es que Ander y Kerem, para sorpresa de muchos, acudieron a votar en el mismo lugar y, al parecer, en un momento muy cercano. Las redes sociales explotaron al instante. Fotos y vídeos de ambos por separado y luego para deleite de sus fans, juntos saliendo del centro de votación, comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Las cámaras, por supuesto, estaban listas para capturar cualquier detalle y verlos compartir este momento cívico, además de confirmar, para muchos, que su relación seguía viento en popa. Añadió una capa de intriga a un día ya de por sí cargado de emociones políticas. La reacción fue inmediata y masiva. Los hashtags relacionados con ellos y con el evento electoral se volvieron tendencia mundial en Twitter. Los fans de la pareja, conocidos como Andemirs, estaban eufóricos. Para ellos no era solo una cuestión política, sino la confirmación de que sus ídolos estaban unidos, ejerciendo su ciudadanía y al mismo tiempo, regalándoles ese tan esperado acercamiento. Algunos comentarios en redes sociales decían cosas como: no puedo creer que estén votando juntos. Mi corazón no aguanta tanta felicidad, o esto es la verdadera pareja del año, mostrando compromiso cívico y amor. Otros, un poco más escépticos, se preguntaban si era una estrategia de relaciones públicas para generar revuelo, pero la mayoría se inclinaba por la genuinidad del momento. Es importante destacar que, si bien su relación ha sido un tema de conversación constante, ellos siempre han manejado su vida privada con cierta cautela. Por eso, verlos compartir un espacio y un momento tan público, y además en un día tan significativo, fue un regalo para sus seguidores. Además de la emoción de verlos juntos, esta aparición también pone de relieve la importancia de que las figuras públicas participen en los procesos democráticos. Ander y Kerem, al ser referentes para millones de personas, envían un mensaje poderoso sobre la responsabilidad cívica. Su presencia en los centros de votación, especialmente compartiendo ese espacio, anima a otros a hacer lo mismo. No es solo un acto de votar, sino de visibilizar la importancia de la participación ciudadana. Imagínense miles, quizás millones de jóvenes y adultos que los admiran, ven que ellos están ahí, haciendo su parte.
Esto puede inspirar a muchos a informarse, a reflexionar y finalmente a acudir a las urnas. Es una forma de soft power o poder blando donde la influencia de las personalidades públicas va más allá del entretenimiento y toca esferas más serias como la política y la sociedad. Analizando un poco más a fondo, esta sorpresa electoral podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, como un gesto de apoyo mutuo en un momento importante para su país. Si bien no han declarado abiertamente sus preferencias políticas, el hecho de que ambos hayan acudido a votar, y que sus caminos se hayan cruzado de una manera tan notoria, sugiere una alineación en ciertos valores o al menos, un respeto mutuo por el proceso democrático. Por otro lado, y sin querer entrar en especulaciones excesivas, algunos fans han sugerido que este tipo de apariciones públicas conjuntas, especialmente en eventos de gran relevancia, podrían ser una estrategia para fortalecer su imagen pública como pareja consolidada. En el mundo del espectáculo, la percepción pública es clave y los momentos compartidos, especialmente aquellos que transmiten unidad y responsabilidad, pueden ser muy beneficiosos para mantener la conexión con su audiencia y, por supuesto, para futuras oportunidades profesionales. Otro punto a considerar es cómo este evento ha sido cubierto por los medios de comunicación. Más allá de las noticias políticas sobre los resultados electorales, las portadas de muchas revistas y portales web se llenaron con las fotos de Hande y Kerem. La sorpresa electoral eclipsó por momentos la propia política, demostrando el enorme poder de atracción de estas dos estrellas. Los titulares variaron desde lo puramente informativo hasta lo más sensacionalista. Esta dualidad en la cobertura es típica del mundo del entretenimiento, donde los eventos personales de las celebridades a menudo se entrelazan con noticias de mayor alcance. Para los seguidores más acérrimos de Senkalkam, esta aparición es como un nuevo capítulo de su historia de amor ficticia que se traslada a la vida real. La química entre Hande y Kerem en la serie cautivó a millones, y aunque su relación ha tenido altibajos públicos, verlos juntos, ejerciendo su derecho al voto, les ha brindado un motivo adicional para celebrar. Es el tipo de momento que alimenta las esperanzas y los sueños de sus fans, que anhelan verlos felices y juntos, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida privada. La sorpresa electoral se convirtió así en un evento mediático que trascendió la política para adentrarse en el corazón de su fandom. Pero, ¿qué hay de la parte política en todo esto? Es crucial recordar que a pesar de la fascinación que generan Hande y Kerem, el día era sobre las elecciones y el futuro de Turquía. La participación ciudadana, independientemente de quién vote, es lo que fortalece la democracia. Ver a figuras públicas votar es un recordatorio para todos de que cada voto cuenta y que la participación activa es un derecho y una responsabilidad. Si bien la presencia de los actores generó un revuelo mediático, esperamos que también haya servido para concienciar sobre la importancia de estos procesos. La dualidad de la noticia es fascinante: por un lado, la importancia cívica de un día electoral, por otro, el magnetismo de dos estrellas que capturan la atención del público. En resumen, podemos decir que la aparición conjunta de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el día clave de las elecciones en Turquía fue una verdadera sorpresa que revolucionó las redes sociales y los medios de comunicación. Fue un momento que combinó la importancia de la democracia con el fascinante mundo del espectáculo. Para sus fans, fue una confirmación de su conexión y un motivo de alegría. Para la opinión pública, fue un recordatorio de la influencia que las figuras públicas pueden tener en la promoción de la participación ciudadana. Sin importar las interpretaciones o especulaciones, lo que es innegable es que Hande y Kerem añadieron un toque de glamour y emoción a un día que de por sí ya estaba cargado de significado. La sorpresa electoral se convirtió en un evento que sin duda quedará en la memoria de muchos. Y hasta aquí nuestro análisis de esta sorprendente aparición. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido fascinante desgranar todos los ángulos de esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en este día tan importante? ¿Creen que su aparición tuvo alguna influencia en la participación ciudadana? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras sorpresas y análisis del mundo del espectáculo y mucho más. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para
Ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.